Cuando se cumplió el tiempo en que él iba a ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros de delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y él le dijo: Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: Sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: Deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Y entonces también dijo otro: Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Señor, esa es tu palabra y tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad, te lo pedimos. Amén. Hermanos, en este día, segundo domingo después de Trinidad, celebramos en nuestro calendario, y justamente ahora que coincidió con ser domingo, celebramos en nuestro calendario la solemnidad de San Pedro y San Pablo. San Pedro y San Pablo apóstoles, de quien de hecho tenemos un poco más atrás en el Evangelio de San Lucas, de hecho en el inicio del capítulo 9, en el versículo 18, la confesión de San Pedro, que justamente viene como una de las opciones para los propios de este día, sea que se tome lo que vamos a nosotros utilizar hoy, o bien los propios particulares del día de esta solemnidad. Y celebramos entonces hoy, pues evidentemente, la obra del Señor en la vida de estos dos hombres que fueron llamados a ser pilares, los pilares centrales sobre los que la iglesia se sostiene. Porque si nuestra iglesia es un edificio con cimientos, el cimiento es el Señor, la roca es Cristo, pero los pilares son sus santos apóstoles, de quienes San Pedro y San Pablo son los primeros. Y hermanos, cuando nosotros consideramos la obra apostólica de los que establecieron nuestra iglesia sobre el fundamento del Señor, qué interesante es verlo a la luz de lo que significa seguir las pisadas del Maestro, como dice ese himno que cantábamos hace un momento, lo que significa seguir al Señor, lo que significa comprometernos con Él, por así decirlo, ¿no? Y incluso juramentarle nuestra devoción al Señor. Porque hermanos, en el pasaje de hoy en San Lucas 9, prácticamente ya al final del capítulo, vemos prácticamente una repetición de lo que vimos, de lo que leíamos también en la primera parte del libro de los Reyes. ¿Sí? Primera de Reyes 19, que leíamos también hace un momento en el oficio. Porque hermanos, parece que es lo mismo, parece que son el mismo tipo de llamados. En particular en Reyes es el llamado de Eliseo. Y no obstante, aquí el Señor nos muestra más formas en las que nuestra respuesta y nuestra voluntad a servir al Señor suceden, pues evidentemente a causa de nuestra condición humana. Y hermanos, es interesante ver y mencionar y recordar siempre que cuando nosotros en la iglesia recordamos a la vida de los santos, cualquiera que sea, lo hacemos con una razón muy específica y muy, muy, muy importante, que es dar gracias a nuestro Dios, alabar el nombre de nuestro Dios, precisamente por lo que Él hizo en estos individuos que no tenían nada de especial.
y que se volvieron lo que son y que son lo que son en este tiempo gracias a que el Señor fue bueno y fue grande su misericordia para con ellos. Y eso es lo interesante. Porque hermanos, si habláramos de disposiciones del corazón, si habláramos de la intención, de los compromisos que nosotros tenemos como seres humanos, ¿quién podría entender siquiera lo que se está metiendo? De manera, hermanos, que poner la obra del Señor en manos humanas, poner los frutos del ministerio sobre los hombros de la disposición humana, de la entrega, del compromiso cristiano, no nada más es riesgoso y aventurado, sino yo diría incluso bastante ingenuo ni bastante ilusorio. Porque hermanos, vemos diferentes contextos. Les decía, si ustedes alguna vez quieren con detenimiento comparar el llamamiento de Eliseo con el llamamiento de este hombre que estaba ahí caminando cerca del Señor y con el otro que le dice, Señor, te seguiré. Vean cómo que parece que son lo mismo, pero son diferentes situaciones en cada una, en donde varía quizás la disposición de la persona, quizás el llamado del Señor, quizás el contexto personal en el que estaba el individuo. Tan distinto y tan variado el contexto, hermanos, de seguir al Señor, que imagínense si dependiera de la condición espiritual, de la situación familiar, de la capacidad emocional, de la utilidad profesional que tuviéramos para ofrecer al Señor. Hermanos, esta iglesia que ha permanecido en las edades no podía cimentarse y fortalecerse en las intenciones humanas. Ayer estaba yo escuchando un sermón pregrabado evidentemente, pero para que caiga hoy. Y me gustaba mucho la comparación que hacía el hombre a propósito de ello, porque dice que había estado en Roma, pues es evidentemente un sacerdote, es un obispo, y habla de que cómo había estado en Roma hace unas semanas antes, precisamente para la elección de León XIV, el nuevo obispo de Roma. Y él hacía una comparación bonita, con sus evidentes cosas, ¿verdad? Pero él hacía una referencia muy bonita y muy interesante, comparando las ruinas de Roma, de la Roma romana, y la vida de la iglesia romana, que con sus asegúnes y lo que ustedes quieran sigue siendo una iglesia. Y el punto de su argumento era que era hacer la comparación precisamente entre ese lugar en donde murió San Pedro, esa ciudad en donde murió San Pablo, en donde fueron objeto de oprobio, de burla, de menosprecio, de martirio. Y su argumento era, y no obstante, vean, el sucesor de quién es el que está en el trono de Roma. Evidentemente está hablando del Papa, ¿verdad? Pero su comparación era ver, miren qué pasó con todo el esplendor del Imperio Romano. Hoy no pasa de ser ruinas a las que nosotros les decimos sitios arqueológicos. Sitios arqueológicos es la palabra bonita para ruinas, ¿no? Para despojos. Y hermanos, es una cosa muy cierta, no por el Papa evidentemente, sino por la obra del Señor. Vean qué institución, vean qué reino sigue vivo hoy en día en la ciudad eterna de Roma. Los romanos, hermanos, su imperio que llegaba desde África hasta Inglaterra, el imperio que llegaba desde Asia, desde el Asia Menor hasta España. ¿Dónde está? Cayó bajo el poder de sus propios enemigos.
Y hermanos, una institución tan podrida desde sus cimientos como lo es la Iglesia romana, tan dañada y tan atacada por sus propios príncipes y sus propios feligreses, sigue presente, hermanos. Y por contienda o por deshonra o por lo que ustedes quieran, sigue presentándose y predicándose la palabra de Dios. Siguen haciendo presente el reino de Dios en la tierra de una forma que quizás nosotros como cristianos no hemos logrado. ¿Cómo fue eso posible, hermanos? ¿Cómo es posible que después de 2000 años la ciudad de Roma siga siendo y sea hoy en día un referente cristiano, independientemente de su denominación? Hermanos, porque por muy glorioso que haya sido el reinado de San Pedro está muerto. Y por muy inteligentes y muy capaces y muy influyentes que sean sus supuestos sucesores, de humanos no pasan, hermanos. ¿Cómo podría una iglesia, hermanos, sostenerse de la voluntad de un hombre? ¿Cómo podría suceder que 2000 años después, hermanos, la iglesia siguiera presente si dependiera de hombres y de manos humanas? Ese es el problema de muchas iglesias evangélicas, hermanos. Cae el pastor y cae la iglesia. Misma historia. Iglesias fundadas sobre fundamentos de hombres y no sobre la roca que es Cristo. Dice uno de ellos, fíjense, bien comprometido y bien entregado: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. No sé si ustedes se acuerdan, pero alguien ya había dicho eso. Digo, no las mismas palabras, pero alguien ya va a prometer lo mismo unas cuantas días después. Te seguiré a donde quiera que vayas, y aunque todos te negaren, yo nunca te negaré. Y el Señor. Te seguiré a donde quiera que vayas. Y fíjense cómo el Señor ni siquiera le responde en la profundidad de lo que está diciendo este hombre. El Señor le responde en lo que él sabe, a lo que se refiere el hombrecillo ¿no? Seguramente quería seguridad financiera, quería fama, quería pues no sé, pertenencia, ¿no? Y el Señor Jesús le dice, hasta las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, y yo no tengo ni dónde, ¿cómo decimos hoy en día? ¿Dónde caerme muerto? Y literal, porque se la prestaron la tumba. Ahora, esa es la parte más superficial de lo que este hombre tonto estaba preguntando, pidiendo: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. El Señor Jesús le dice: no tengo a dónde ir. No me ves que ando de aquí para allá porque no tengo dónde. Ahora imagínense, hermanos, si el Señor le hubiera respondido en la profundidad de lo que está diciendo este hombre. Hermanos, ¿qué significa seguir al Señor? ¿Qué hubiera significado seguir al Señor a donde quiera que Él fuera? Que hubiera una cuarta cruz en el Gólgota. Hermanos, si ni San Pedro siguió al Señor a donde quiera que fue el Señor, si ni Él la hizo, imagínense ese solo vino. ¿Se fijan cómo ni hasta la más grande de las voluntades entiende lo que dice? Muchas veces, hermanos, y esto yo lo viví en la institución a la que nosotros pertenecemos, se envía al que quiere, no al que está preparado. Y ese es un problema. Porque con la voluntad no basta, hermanos. La voluntad cristiana no basta para la salvación del pueblo de Dios. Las buenas intenciones no bastan, hermanos, para dirigir una iglesia. Le dice a otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. La misma. Si no había
tenido el interés, hermanos, en ese momento de seguir al Señor, ya mero después de que se muriera el Papa, pues tampoco. Imagínense si una iglesia se fundara sobre las intenciones o la voluntad o las ganas de quienes las dirigen. Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Y le dijo también a otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y vean cómo no es la misma intención, evidentemente, por la respuesta del Señor a la de Eliseo, porque Eliseo hizo exactamente lo mismo. No sé si ustedes se acuerdan, ahorita lo acabamos de leer. Sí fue y se despidió. Pero vean qué interesante, ¿qué fue hacer Eliseo cuando se despidió de su familia? Fue ofrecer un sacrificio. ¿A qué se regresó a su casa, hermanos? Pues a traer la salvación a su casa y después seguir al Señor. Ah, qué cosa tan distinta. Por eso el Señor Jesús, en este caso, a diferencia de con Eliseo, le dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y hermanos, ¿qué creen? Hablando hoy en la solemnidad de San Pedro y San Pablo, como a esos señores les gustaba mirar para atrás. Uno y otro. El más claro de todos, pues es San Pedro, ¿no? El príncipe de los apóstoles, el fundamento de la iglesia humana, mirando atrás a las tradiciones judías en cuando llegaban otros de la circuncisión. Hermanos, entonces, ¿cómo es posible que la iglesia del Señor está firme? ¿Cómo es posible, como decía el pasaje para la solemnidad de hoy en San Mateo 16, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella? Si el portero que es San Pedro nomás no la hace para estar ahí en la puerta. Si el portero que es San Pedro le dan ganas de dormirse, le dan ganas de ir al baño, le dan ganas de mejor regresarse. Imagínense, hermanos, pobre del reino de Dios, si hubiera dependido de la vida y de la santidad de San Pedro y San Pablo. Pues no. ¿Cómo es entonces, hermanos, que el Señor en esta solemnidad habla de que la iglesia permanece y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella? Por una frase muy hermosa con la que inicia nuestro pasaje de hoy, hermanos. La razón por la que no importó que San Pedro fuera como fuera, que tantas personas como un servidor seamos como seamos, y que a pesar de nosotros la iglesia permanezca, es porque el que sí tuvo voluntad, el que sí tuvo poder, el que sí tiene la capacidad de establecer una iglesia y sostenerla, es el que afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y hermanos, el Señor Jesús es el único apto para el reino de Dios. El Señor Jesús fue el suficientemente y único apto para el reino de Dios. Y gracias, hermanos, a que el Señor fijó su rostro en Jerusalén y Él sí no miró ni para acá ni para allá, ni volteó ni para atrás, ni para abajo, ni para arriba, sino con su mirada fija en Jerusalén. Nosotros en nuestra necedad, como San Juan y Jacobo, podemos andar haciendo tontería y media porque el Señor es el que garantiza la permanencia de su iglesia. Y hermanos, ¿cuántos papas no han habido perversos siervos de Satanás? Y la iglesia romana sigue viva. ¿Cuántos pastores, hermanos, no han hecho agravios y ofensas al nombre de nuestro Dios? Y las iglesias a las que pertenecemos continúan. ¿Cuántas ofensas, hermanos, esta iglesia luterana no ha hecho a la santidad de nuestro Dios? Cosas asquerosas. Y aquí seguimos, fieles a nuestro Señor y constantes en nuestra tradición. ¿Por qué es posible, hermanos, que a pesar de las situaciones humanas la iglesia permanezca hoy? ¿Cómo es posible que aunque los grandes imperios, como decía este señor, hoy son ruinas, la iglesia del Señor permanezca? Pues porque el Señor Jesús puso su mira fija en Jerusalén.
Y es Él en quien nos sostenemos, y es Él en quien permanecemos, y es Él el que hizo de hombres inútiles y buenos para nada los grandes príncipes de la iglesia y apóstoles sobre los cuales hoy se levanta esta iglesia, la iglesia del Señor. Y si el Señor lo hizo hasta con ellos, también lo hará en su dado momento con nosotros. Gracias, Señor, te damos porque tu Hijo puso su mirada fija en Jerusalén. Gracias, Señor, porque Él tuvo la voluntad, porque Él tuvo la capacidad, porque Él tuvo el compromiso, porque Él tuvo las ganas, Señor, porque Él tuvo el tiempo, porque Él tuvo la disposición, las situaciones, las circunstancias, Señor, que nosotros no tenemos, para poner su mirada fija en Jerusalén y caminar directo y firme, inamovible hacia ella, Señor. Gracias porque tu Hijo, Señor, en su dedicación y en su capacidad y en su majestad, Señor, ha cubierto todas las ineficiencias, las insuficiencias, las necedades, las tonterías, las herejías, las asquerosidades de quienes gobiernan tu iglesia, Señor. Gracias, Padre, porque Él, siendo firme y siendo fiel en el arado, ha podido, Señor, hacer el trabajo de quienes tus siervos inútiles no han podido. Gracias, Señor, porque en el trono de Pedro, Señor, tú has establecido a todos los sucesores, Señor, del Evangelio que hoy predicamos. Señor, esa palabra, gracias exclusivamente a que Jesús fue fiel hasta el final, Señor. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a nosotros como cristianos a refugiarnos en esa fidelidad, en esa certeza, en esa confirmación de mente, Señor, que tuvo tu Hijo, y no en las potestades de los hombres, Señor. Ayúdanos a resguardarnos, Señor, y a esperar en la fidelidad de tu Hijo, y no en las instituciones, Señor, y no en los hombres que no hacen nada de bien por tu iglesia, Señor. Ayúdanos, Padre, a orar por nuestros pastores, por nuestros príncipes, Señor, y a tenerlos en estima, Señor, sabiendo que ellos son porque tu Hijo fue primero para ellos, Señor. Gracias te damos, Padre, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, y lo has hecho con tu iglesia a través de los milenios hasta hoy. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.